Podría explicar Hebreos 9:27 cómo reencarnarse dice una sola muerte. Tristemente no ven el otro montón de versos de la escritura que hacen alusión a la reencarnación por los lentes cristianos con los que ven la escritura, y lo entiendo porque yo pasé por lo mismo, y usan el único verso que les parece va en contra de la reencarnación. Voy a leer un poco en contexto. Dice Hebreos 9:25, y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el Cohen Gadol en el lugar purísimo cada año con sangre ajena. Aquí está hablando del hecho de que Yahushua no tenía que venir a morir un montón de veces, así como el sacerdote tiene que hacer un montón de sacrificios todos los años, sino que Yahushua con solo venir una vez a través de una virgen ya pagaba por el pecado de toda la historia. Ese es el punto aquí del capítulo en el contexto, por si algo. Dice, y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el Cohen Gadol en el lugar purísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, porque a partir de la venida de Yahushua empezó el inicio del fin, o sea, los últimos años de la historia humana, ya había como una montaña. Al llegar Yahushua fue la cúspide donde se empieza a bajar, a descender nuevamente de esa montaña que se acaba de ascender. Presentó una vez, por eso es que Yahushua está a la derecha del Padre cuando el último se manifiesta. Él mismo no tiene que venir otra vez, no tiene menos morir otra vez. Dice, muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, La misión de Yahushua era quitar el pecado, a través de venir de una virgen y cumplir todos los mandamientos. Dice, y este es el verso por el que me pregunta, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando una persona muere, como vemos cuando Yahushua explica en Lucas, de Eleazar y el rico, ambos se murieron, uno fue al infierno, otro fue al seno de Abraham, que era un lugar de paz, de gozo. El otro estaba en sufrimiento, en una llama. Entonces, claramente cuando murieron, fueron juzgados para ver si iba al infierno o al paraíso, cada uno de ellos. Y se juzgó que el rico debía ir al infierno y el justo, el Eleazar, debía ir al seno de Abraham. Ahí hubo un juicio, como dice aquí, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La escritura dice que hay un juicio final. Entonces, si hay un juicio final es porque hubo juicios previos. Aquí se está refiriendo al juicio previo, que es el juicio que viene inmediatamente después de la muerte del hombre. Por otro lado, para explicarlo de una manera simple, aunque en realidad se puede complicar más si hablamos solo del alma, pero en sí, si vemos al hombre como carne, espíritu y alma, el hombre es el alma, el espíritu es enviado por Yahweh el Poderoso, que le da vida al cuerpo, que esa es otra tercera parte. Cuando la persona se muere, su cuerpo va al barro, se vuelve otra vez tierra, su espíritu, el espíritu se devuelve a Yahweh, que fue el que lo envió para darle vida a ese cuerpo y a esa alma, y esa alma es la persona que se va al Seol a esperar, después de haber sido juzgada, después de morir. En lo que respecta a reencarnación, por ejemplo, la escritura dice que Juan el Bautista era Eliyahu. Como vemos en Génesis, cuando el espíritu de Yahweh descendió y entró en el cuerpo de Adán a través de su nariz, este se volvió un alma viviente. Entonces fue la mezcla de espíritu y cuerpo que hizo el alma de Adán. Si entendemos que Yahweh envía un espíritu diferente para darle vida a cada persona y que cada persona tenga su propia identidad, entonces entendería que cada alma que está en un cuerpo fue hecha o encendida con un espíritu que Yahweh dio para darle vida a esa persona. Entonces Yahweh, por ejemplo, envió un espíritu, entró al cuerpo de Eliyahu en el vientre de su madre y se hizo su alma. Después, si Yahweh otra vez utiliza ese mismo espíritu para que entre en otro cuerpo, el alma vendría teniendo la misma raíz y por ende ser reencarnación de ese espíritu, creando un alma diferente, pero siendo una rama del anterior, por ejemplo, Eliyahu. Espero se esté entendiendo ese punto. Al final estarían todos conectados por la raíz, que sería ese espíritu de vida que Yahweh envió para que entrara en Fines, Eliyahu, Juan el Bautista y el testigo en estos tiempos finales. Por eso Eliyahu se fue vivo, tenía su propio cuerpo, pero después Yahushua nos dice Juan el Bautista es Eliyahu. Y al final también vemos, en sí, vemos que esperaban que viniera Jeremías, que vinieran los otros profetas, se creía en la reencarnación, también lo vemos en Juan 9. Bueno, y otro montón de partes de la escritura. Entonces, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, si ese espíritu entró en este cuerpo, el alma que está ahí nunca ha muerto, tiene que morir porque fue producto de la combinación de ese espíritu que ya había venido con ese cuerpo que se acaba de crear. La otra forma, para que no se me olvide de verlo, tiene que ver con que el alma viene al mundo, termina su vida y completó, por ejemplo, tenía que hacer 100 cosas, completó 40. Y digamos que se le pregunta, ¿quiere usted volver a tratar para que reciba una recompensa más grande en la otra vida? Dice, por supuesto, viene la vida, solo, como dije, tenía que hacer 100 cosas, hizo 40. Entonces solo viene la parte del alma que está conectada con esas 60 que faltaron de hacerse. Entra al mundo y cumple 20. Después tiene que volver a entrar solo las 40 partes de esa alma que tiene que manifestarse para cumplir. Y si cumple las 40, ya cumplió los 100 que tenía que hacer al venir al mundo y por ende recibe la recompensa entera en la vida eterna cuando ya entremos a esa vida. Entonces la reencarnación viene siendo para que la gente se pueda elevar más, recibir una recompensa más grande, bendecir una bendición más grande y también para tener más oportunidades de llegar a creer en el Mesías, en pocas palabras, y así recibir la vida eterna. Con solo que el espíritu baje, entre en un cuerpo, se haga ahí el alma, que sería una rama
teniendo ese espíritu como raíz de las demás vidas que se han hecho con ese mismo espíritu, cuando esa persona muere sería la primera vez que muere, porque, bueno, por lo que ya expliqué, espero haya quedado claro, porque ese cuerpo no habría estado antes, lo que reencarna es el espíritu, no o el alma, como ya lo explicaba ahora, que depende cómo lo desglosemos, pero no es el cuerpo es completamente nuevo, y por ende solo se muere una vez. Y por otro lado vemos en la escritura que, y esto lo digo para que se entienda que no se debe sacar de contexto el verso para solo interpretarlo de la manera que uno quiere, vemos que Yahushua resucitó a Lázaro, Eliyahu resucitó a un niño, Elishua ya muerto resucitó a un hombre, porque el cuerpo de ese hombre cayó en la tumba de Elishua. Entonces, si la escritura dice que los hombres mueran una sola vez, pero vemos que algunos murieron dos veces, porque murieron y lo resucitaron y después volvieron a morir, ¿esa es una contradicción? No, es que ese no es el tema, ese no es el punto aquí. Está hablando en general. En general los hombres se mueren una sola vez. En lo que respecta a Lázaro, el que resucitó, se tomaría como que se recuperó de una enfermedad demasiado grave, como haber estado en coma. Obviamente no estaba en coma, estaba muerto, simplemente estoy diciendo cómo se tomaría en este contexto. Porque también recuerde que la escritura habla de dos muertes. El juicio final es la segunda muerte. Entonces sería un error decir aquí que mueran una sola vez, porque no solo mueren una sola vez, mueren dos veces. Pero aquí está hablando de hombres en general. Y bendito Yahweh que uno de nosotros no vamos a morir en esa segunda muerte. Por eso el morir una sola vez era en general para esta realidad, los que estarían en esta historia. Y de hecho aún así, recuerde que los 144,000 no van a experimentar muerte porque van a ser cosechados. Entonces algunos dirían, es contradicción, pero no es contradicción, hay que tomar el contexto, vuelvo y repito.